Vamos a saltar a el bloque 5, cómo se miden el desempeño o incluso la productividad en puestos tan diferentes como puede ser, por ejemplo, el de un vendedor que está perfectamente pactado con objetivos de SMART. Normalmente en todas las compañías eso lo dominan bien, y otro puesto menos tangible en cuanto a la productividad, ¿no? Así que nos dieras algunos ejemplos y te Muy bien. escuchamos. Fijaos, os pongo un ejemplo muy claro. Todo el mundo sabe establecer mecanismos de medición del desempeño, del rendimiento y los resultados y de recompensa de una comercial, de un vendedor, ¿verdad? Pero para el resto de posiciones, el error que muchas veces cometemos es no preguntarnos para qué se hacen las cosas. Es decir, muchas veces explicamos a las personas qué deben hacer, pero no para qué deben hacerlo. Os pongo un ejemplo muy concreto. Al vendedor le decimos, tienes que hacer llamadas para conseguir visitas y para levantar ventas. Entonces el vendedor nos podría decir, oye, ¿me vas a pagar por llamadas? No. ¿Me vas a pagar por visitas? No. ¿Por qué me vas a pagar? Te vas a pagar por ventas. Todo el mundo lo entiende. Un administrativo de facturación. Un administrativo de facturación nos podemos plantear, muy bien, un administrativo que realiza facturas. ¿Qué hace? Emitir facturas. Claro, yo he visto sistemas de medición del rendimiento del administrativo de facturación del siguiente modo. Administrativo de facturación, vas a tener una retribución variable en función de ¿qué? De la calidad de las facturas emitidas. ¿Y cómo lo vas a medir esto? Número de facturas emitidas, número de facturas correctas, número de facturas erróneas. ¿Vale? Y esto es un ejemplo real de una empresa. Para hacer ese proceso tenían una especie de RP, no recuerdo si era un SAP, un GD Edwards o cuál era, pero tuvieron que parametrizar, ¿vale? Un proceso muy costoso de identificar las facturas que se emitían, ver cuáles eran correctas, ver cuáles eran incorrectas. Se gastaron un montón de dinero en parametrizar esa herramienta. Y en segundo lugar, ¿qué efecto creéis que tuvo cuando aquel administrativo de facturación le dijeron, te vamos a medir por el número de facturas correctas e incorrectas? ¿El proceso de facturación se agilizó o se ralentizó? ¿Qué pensáis? Para mí está claro que se ralentizó, básicamente porque tienes miedo a equivocarte y a la penalización, pues de que te echen o de que no consigas los resultados, está claro. Las facturas salían todas perfectas, pero salían con un ritmo tremendamente lento, ¿vale? Cuando aquel administrativo recibía un pedido, recibía un albarán y veía alguna duda con un NIF o con un dato de entrega, mail al comercial, NIF ilegible, no entiendo y ya me lo responderás. Para aquí, para arriba, para abajo. Entonces nos hicimos una pregunta muy tonta, muy sencilla. ¿Para qué tenemos un administrativo de facturación? Dice, hombre, para que emita facturas a clientes. Muy bien. La segunda pregunta estúpida que me dejaron hacerles fue la siguiente. ¿Y para qué facturáis? Me miraron con cara de extraterrestre y dice, hombre, facturamos para cobrar. Y ya la última, que estaban a punto de decir, pero este tío que le está preguntando, dice, ¿y cómo queréis cobrar? Dice, lo antes posible. Midamos eso. Es decir, el indicador bueno, el KPI adecuado para medir el desempeño de ese administrativo de facturación, ¿vale? Es número de días promedio de cobro. Cuando al administrativo de facturación se le dijo, dice, te vamos a medir por el número de días promedio de cobro. Ostras, se sabía qué días, si un cliente pagaba el día 10, el día 20 o el día 25. Cuando un comercial hacía un pedido algo irregular, nada de mail, se levantaba, iba a su mesa y dice, no te levantas de aquí hasta que no me arregles este tema, o agarraba el teléfono. Redujeron en 1/3 el número de días promedio de cobro, ¿vale? Sencillamente porque alguien le dijo a esa persona y puso la medida de rendimiento y el incentivo adecuado, ¿para qué? No solamente qué es lo que debía hacer, sino para qué, ¿vale? Y eso al final da un sentido último a mi trabajo, porque resulta que ese administrativo de facturación que tenía el indicador de número de días promedio de cobro, compartía ese indicador con la dirección comercial e incluso con personal de finanzas, con la dirección financiera, que también tenía ese indicador. Es decir, Totalmente. cada vez más nos estamos encontrando que la medida de productividad, la trazabilidad de la aportación de un trabajador, es muy difícil hacerla individual en una organización moderna. Al final, el que vendamos más o que vendamos menos, el que tengamos mayor o menor calidad, el que consigamos cobrar antes o más tarde, es la suma del trabajo de determinadas personas. Entonces, la buena noticia es que les podemos decir a las personas qué sentido tiene su trabajo y cómo eso contribuye a los objetivos organizativos. Y podemos decir,
tus objetivos no están tan lejos de los de la directora comercial o de la directora financiera, son los mismos, cobrar y cobrar lo más rápido posible. La mala noticia es que entonces también tenemos que decirle, ojo, cuidado, que tus objetivos no van a depender solamente de ti mismo. Olvídate de una estricta meritocracia donde tú trabajas en un zulo con un único cometido y con un único input del cual obtienes un único resultado. No, tenemos que empezar a explicar a las personas que los sistemas de incentivación, salvo en determinados casos, si yo soy un comercial con un producto de una zona concreta donde no hay venta cruzada, etcétera, etcétera, sí que puedo fijar un incentivo y un indicador individualizado. Pero en la mayoría de los casos, el indicador, el KPI, es un indicador compartido. ¿Vale? Entonces, en un entorno de teletrabajo, también. Empezamos a ver cómo aparecen lo que llamamos gig jobs, que son trocitos de trabajo donde alguien aporta una cosa que luego se suma a otra y que luego se suma a otra. O procesos de crowd jobs, de trabajo colaborativo. Es decir, debemos entender que el trabajo en equipo no es una aspiración, no es una competencia que quede bien entre nuestros valores y nuestro diccionario, sino que es una necesidad y que eso debe guiar nuestro sistema de dirección por objetivos. Esa productividad o ese rendimiento, la trazabilidad individual, en muchos casos, lamentablemente, debemos renunciar a ella y concienciar a las personas de ese indicador de equipo, porque si el equipo es maduro, se acabará autorregulando. Es decir, en equipos maduros ya no necesitas a alguien que te diga qué es lo que tienes que hacer o te controle. Son tus propios compañeros que te dicen, oye, espabila que nos estás fastidiando la consecución del indicador. Y eso que estás hablando del indicador, ¿no? De equipo, ¿hace parte de lo que podría ser la retribución variable?